Hola hermanos, saludos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Qué gusto podernos encontrar en este espacio de reflexión de la palabra, espacio de escuchar la voz del Señor, lo que Él nos quiera compartir en estos minutos que vamos a estar en torno a la palabra de Dios, en torno a las Escrituras, en torno a lo que Jesús, a través de su palabra, Él quiera decirnos, comunicarnos. Por eso yo le invito para que usted, que está ahí en su casa, en su trabajo, donde quiera que esté viendo este programa Kairos, que esté muy atento, con el oído muy atento a lo que el Señor te va a comunicar en esta noche. Siempre pues a hacer la invitación a todos los hermanos, bueno, los que nos siguen a través de Canal 21, pues bienvenidos, ¿verdad? Yo sé que hay hermanos que se conectan a Canal 21 a ver pues y a escuchar lo que el Señor quiere decirnos a través de estos ratitos de reflexión de la palabra. A todos los hermanos que nos siguen a través de Radio Batalens, que Dios les bendiga. Todos los amigos que también se conectan a través de la radio, a través del Facebook de Radio Batalens. Y si usted se encuentra este link también por ahí en el Facebook de este servidor, pues bienvenido sea, ¿verdad? Sea donde sea que usted esté escuchando esto, pues que Dios le bendiga. De verdad que no es obra de la casualidad, es Jesús que quiere pues hablarte en este momento a través de este medio. Así que no se mueva de donde usted está, que hoy el Señor tiene algo para decirte, ¿sí? Dios, como buen amigo, como amigo fiel, siempre tiene algo para decirnos a cada uno de nosotros. Así que a todos bienvenidos, que Dios les bendiga. Bien, hermanos, vamos a compartir en estos minutos acerca de la palabra de Dios un texto. Quiero tomarlo, lo vamos a tomar desde el Evangelio de San Juan, un texto tomado del Evangelio de San Juan, en el capítulo, ahí para los que siguen el texto, en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, ya por el verso, vamos a tomarlo del verso 43 y siguientes. Vamos a darle lectura a este texto y luego pues vamos a irlo meditando, viendo pues algunos detalles que el Señor pues nos quiere hablar, nos quiere decir a través de esta palabra de Dios. Así que no se desconecten, mucha atención a lo que el Señor nos quiere decir en este momento. La lectura se llama Los primeros discípulos, ¿verdad? Es cuando Jesús empieza a llamar a los primeros discípulos. Y quiero hacer una salvedad desde ya. Ese llamar de los discípulos no fue en aquel tiempo nada más, ¿verdad? Al día de hoy Jesús sigue haciéndonos la convocatoria, sigue llamándonos, ¿verdad? No fue hace tantos años, no. Hoy el Señor Jesús todavía sigue llamándonos a ti, que estás ahí viendo el programa por el medio que sea, a mí y a todos. Dice la palabra: al día siguiente, Jesús quiso partir para Galilea y encontró a Felipe. Jesús le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, del pueblo de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y les dijo: hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Le respondió Natanael: ¿de Nazaret puede haber cosa buena? Le dijo Felipe: ven y lo verás. Cuando vio Jesús que se acercaba a Natanael, dijo de él: ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le preguntó: ¿de qué me conoces? Respondió Jesús: te vi cuando estabas bajo de la higuera, antes de que Felipe te llamara. Le respondió Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees?
has de ver cosas mayores. Palabra de Dios. Vamos a dejarla hasta ahí el texto. Ahí el texto pues continúa, pero vamos a detenernos ahí y vamos a reflexionar en lo que Jesús nos quiere enseñar a través de este texto. Dice la palabra de Dios que es en aquel tiempo. Yo quiero que entremos en el contexto del llamado de Jesús a sus discípulos, ¿verdad? Que repito, hasta el día de hoy Jesús sigue llamando a los suyos. Dice que dice el texto, empieza llamando a Felipe. Jesús le hace un llamado, le dice, ven, sígueme. Y Felipe, al día siguiente, Jesús le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, del pueblo de Andrés y Pedro. Felipe, en ese momento, aquí es el primer detalle que quiero mencionar. Felipe en ese momento no lo dice la palabra, ¿verdad? Y si no lo dice, pues vamos a interpretarlo de esa forma. Felipe en ese momento que Jesús le hace el llamado, ahí no dice que Felipe dijo, mira, no puedo, Jesús, o deme un chancecito, ¿verdad? O más adelante quizás, ¿verdad? O cuando esté un poquito más viejo, o cuando es que estoy muy joven, o tengo que terminar mis estudios, o tengo que terminar de trabajar, o tengo muchas cosas por hacer. Felipe empieza, así como otros discípulos, empieza a seguir a Jesús, ¿sí? Sin cuestionamientos. Incluso me atrevo a decir que sin a veces entender el plan de Jesús para él. Mira, yo creo que cuando Jesús nos hace un llamado, que yo creo que es diario, Jesús diariamente nos está llamando a cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros somos despojados, libres, para decirle a Jesús, sí, aquí me tienes, sí, aquí estoy, yo levanto la mano para que me envíes a mí, ¿sí? Así como ofreciéndose a Jesús para que Él nos envíe. Yo creo que es ahí cuando empieza una vida de discipulado de una forma muy diferente. Hay gente que le sigue al Señor, pero le sigue con todo y reniegos, como decimos, ¿verdad? Es que tengo que trabajar, tengo que ir a la iglesia, pero tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, es que estoy todavía tan joven y yo yendo a la iglesia, es que yo tan viejo y yendo a la iglesia. En fin, Felipe nos enseña en este primer momento, en este primer punto, de que al llamado de Jesús, no se le hacen cuestionamientos, no se le hacen preguntas, solamente se obedece y ya, ¿verdad? En medio de aquello que quizás nosotros ni comprendemos cuál es el objetivo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Aún así, si nosotros nos emprendemos ese camino con el Señor, yo estoy convencido que va a ser el mejor camino que Jesús nos muestra, nos enseña. Dice que de forma inmediata, la palabra sigue diciendo, Felipe encontró a Natanael. Este detalle, Felipe encuentra a otro más, ¿sí? Felipe encuentra a Natanael y le dice, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, también los profetas, ¿sí? Felipe le anuncia a Natanael lo que había encontrado, ¿sí? Yo creo que el primer signo, o uno de los primeros signos, cuando nosotros nos hemos encontrado con Jesús, es ir y contar a otros lo que hemos nosotros encontrado, ¿sí? Uno de los primeros signos de habernos encontrado con el Señor es ir y contarles a otros lo que hemos descubierto, lo que hemos encontrado, ¿sí? Jesús, el Señor, le dice Felipe, los que hablaban los profetas, lo que se decía desde tiempo atrás, lo hemos encontrado, ¿sí? Lo hemos hallado. Yo creo que, repito, uno de los primeros signos es anunciar a Jesús. Yo creo que cuando nosotros nos encontramos con el Señor, hay un deseo, hay un anhelo de hablar de Jesús, ¿sí? Es como cuando el niño le regalan un juguete, tiene un juguete nuevo. El niño, yo lo veo con mi hija así.
Cuando ella le regalan un juguete o tiene una blusa o unos zapatos nuevos, ella va y los enseña y dice, o tal vez no dice, sino que como que lo muestra, como que se pone al frente como para que uno vea lo nuevo que tiene. Yo creo que de esa misma forma nosotros debemos ser impulsados a anunciar al Señor. Es que, como dirían Hechos de los Apóstoles, no podemos callar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído, ¿sí? Cuando algo es bueno, ¿sí? Cuando algo es agradable, yo creo que no lo podemos guardar. Hay que anunciarlo, hay que contarlo, hay que decirlo a los demás para que otros también puedan disfrutar de lo que el Señor está haciendo o quiere hacer y va a hacer en cada una de las personas. Pero curiosamente, sigo con la lectura. Dice, es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. ¿Ah? Le respondió Natanael, es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Y curiosamente, les decía, hermanos, Natanael viene y le responde, ojo aquí a estos detalles. Le respondió Natanael, ¿de Nazaret puede haber cosa buena? Yo creo que a veces el temor a anunciar a Jesús, yo creo que a veces el temor de contarle a otro, de decirle a otro, aparte a veces porque nos puede dar vergüenza, ¿sí? Decirle a otro, mira, es que me he encontrado con el Señor y ahora mi vida ha venido cambiando, ha sido transformada. Mira, mi vida, mi familia se ha encontrado con Jesús y ahora, aparte que nos da vergüenza a veces, yo creo un poco, lo digo por testimonio personal, al inicio pues me daba pena un poco hablar de Jesús, ¿verdad? Porque tal vez iba a recibir críticas, iba a recibir comentarios negativos, pero pues al pasar del tiempo uno se va descubriendo que lo más grande que uno tiene, que cualquier ser humano podría tener, es encontrarse con Jesús el Señor. Y hablar de Él es nuestro deleite, ¿sí? Es nuestra riqueza más grande. Pero uno de las circunstancias, podríamos decir, una de las cosas que a veces nos traban para nosotros no anunciar a Jesús, es que pensamos de una vez, seguramente nos va a decir que no. O qué sé yo, lo invitamos al grupo de oración y decimos, no, posiblemente mejor ni le digo porque seguramente me va a decir que no tiene tiempo. O me va a decir, ¿y a este qué le pasa? ¿Y a este qué, como decimos popularmente, y a este qué bicho le picó? ¿Verdad? Que ahora viene con esas cosas, ¿verdad? Y son comentarios que uno recibe al principio. Ya después, pues, uno dice, bueno, ahí no importa, ¿verdad? Uno hace lo que puede y Dios lo que quiere hacer, ¿verdad? Y Natanael viene y le responde, ¿de Nazaret puede haber cosa buena? Y le dijo Felipe, y esto me encanta de lo que le dijo Felipe a Natanael, ven y lo verás, ven y lo verás. Hermanos, en ese ven y lo verás, hay un convencimiento tal de Felipe que le dice, se arriesga, él toma un riesgo y le dice, ¿no me crees? Ven y vas a ver, ven y lo vas a descubrir, ¿sí? Hermanos, es que cuando nosotros le queremos presentar algo a alguien y vamos con esa certeza, es porque estamos seguros de que hemos descubierto algo realmente valioso y que le vamos a mostrar a alguien algo realmente interesante, realmente valioso. Y que Felipe en aquel momento le diga a Natanael, ven y lo vas a ver, ven y lo vas a descubrir, es porque Felipe estaba totalmente convencido. Estaba totalmente convencido de que lo que le iba a mostrar a Natanael era algo grande, era algo sobrenatural, era algo, como lo dijo él mismo en el versículo anterior, de lo que hablaban los profetas, de lo que se nos hablaba a nosotros, lo hemos descubierto, ¿sí? Lo hemos encontrado. Devolviéndonos un poquito acá en el texto, hay algo muy interesante. Y dice que Felipe viene y le dice a Natanael, es Jesús, mucha atención acá a los detalles, es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Perdón.
Felipe conocía, ¿sí? Podríamos deducir de esto que Felipe conocía ya de antemano a Jesús. Dice, es Jesús el hijo de José. O sea, sabía quién era su papá. O sea, ya Felipe conocía algo de Jesús. Incluso sabía dónde vivía. ¿Y qué quiero resaltar con esto, amigos? Que a veces nosotros incluso podemos decir con nuestra boca, sí, yo creo en Dios. Yo creo que el Señor es lo más grande. Yo creo que Dios es, no sé, y todo lo que usted quiera agregar y lo que la gente le agrega, hablando de Dios. Pero a veces nos puede pasar como estas personas que conocían quién era Jesús, quién era su papá, quién era su familia, conocían detalles de Jesús, sabían dónde vivía, pero no habían tenido un encuentro con Él personalmente. No habían escuchado de parte de Jesús el ven y sígueme, ¿sí? No habían todavía tenido ese encuentro personal con el Señor, ¿sí? Un encuentro personal, podríamos mencionarlo, en aquel tiempo, tener un encuentro, o decir más bien, conocer a alguien, era haber tenido un encuentro con aquella persona, ¿sí? No era solamente reunir conocimiento o reunir características de una persona, porque yo puedo decir, conozco a alguien porque sé cómo se llama, dónde vive, quiénes son sus papás, qué hace, si estudia o trabaja. Pero para los judíos en aquel tiempo, tener un encuentro con alguien no era solamente reunir información, sino conocerlo, era tener un encuentro estrecho entre ellos. Y yo creo que eso nos puede pasar también a nosotros. A veces podemos reunir información de Jesús, pero no haber tenido todavía un encuentro personal con Jesús, ¿sí? Puede ser que hayamos tenido, repito, podemos leer la palabra y conocer las escrituras, ¿sí? Y hablar de Él y tener detalles y saber cosas de Jesús, pero no haber todavía tenido un encuentro personal. Y el encuentro personal con Jesús es lo que viene a transformar la vida de las personas, ¿sí? El encuentro no es la recolección de información es lo que cambia la vida, sino el haber tenido un encuentro personal con el Señor. Porque puede ser, hermanos, que hay gente que haga un encuentro, que haga un retiro, que haga, no sé, que vaya a algún grupo de oración y ese día puede tener un encuentro personal con el Señor sin haber incluso antes en su vida haber conocido nada de Él. No sé si me voy a entender. Hay gente que logra tener un encuentro personal, estrecho con Dios en una noche, en un fin de semana, y su vida es transformada. Pero hay gente que lleva vida recolectando información de Jesús, teniendo mucha información de Jesús, y su vida sigue siendo la misma de siempre, porque no ha tenido el encuentro, porque todavía no ha escuchado el ven y sígueme de parte de Jesús. Yo me hago una pregunta y te hago la pregunta: ¿de cuál de las personas somos? ¿De los que recolectamos información de Dios o los que buscamos el encuentro estrecho con Jesús? ¿Qué nos interesa más? Conocer toda la Biblia, que no es malo, es bueno, hay que conocer las Escrituras. Pero ¿qué nos interesa más? Saber un montón de técnicas, saber un montón de textos, de documentos de la iglesia, de tener muchos cursos, o haber tenido o tener una relación íntima con Jesús. Yo no sé usted, pero yo me quedo con la segunda: tener una relación estrecha, tener una relación de verdadera amistad, de intimidad con el Padre. Seguimos. Cuando vio Jesús que se acercaba a Natanael, dijo de él: ahí tenéis un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael
le preguntó: ¿de qué me conoces? Respondió Jesús: te vi. Ahí vamos a detenernos. Te vi. Vamos a avanzar un poco más. Cuando estabas debajo de la higuera. Ahí. Te vi cuando estabas debajo de la higuera. Esa palabra, higuera, ¿verdad? Es una planta, es un arbusto que echa algún fruto, ¿verdad? No vamos a entrar en detalles con la higuera, pero bíblicamente significa un lugar de confort, un lugar de tranquilidad, un lugar que me ofrece paz, ¿sí? Un lugar que me ofrece, podríamos decir, conformismo, un lugar que me da como cierta protección, podríamos decir, un lugar donde no me es necesario salir más allá. Y ahí Jesús descubre a Natanael. Ahí Jesús descubre lugar de tranquilidad, decíamos, lugar de confort. ¿Cuál lugar? Hoy yo te lanzo la pregunta y me hago la pregunta también yo. ¿Cuál es el lugar que al día de hoy se convierte en un lugar de confort, en un lugar de tranquilidad, en un lugar, cuál es mi higuera, ¿sí? Donde yo prefiero no salir de aquí para como que no arriesgar, ¿eh? ¿Cuál es el lugar, cuál es la higuera que hoy a mí me está cobijando y me está diciendo: no, aquí estás bien, no hagas nada más, este es tu lugar, aquí pues la pasas bien, yo te doy resguardo, te cuido, ¿eh? ¿Cuál es el lugar que hoy nos da como ese confort, ese conformismo en todas las áreas, pero de forma especial? Te quiero preguntar, ese conformismo espiritual, ¿eh? Eso que te dice: no, más Dios no, porque no es tan necesario, ¿sí? Yo creo que con lo que tienes ya te alcanza, ya quédate ahí, ¿sí? ¿Cuál es ese lugar de confort que hoy nosotros podríamos tener? Y déjate, o dejémonos que Jesús nos mire. Es que ese te vi de parte de Jesús viene a renovar, a hacer las cosas nuevas, a concretizar, podríamos decir, ese encuentro con Jesús, ¿eh? No es solamente es que te vi ahí, no. El ver de Jesús, la mirada de Jesús, hace que las personas se conviertan, ¿eh? El texto de Zaqueo, por ejemplo, cuando dice la palabra que Zaqueo estaba subido en un árbol esperando que Jesús pasara, y en eso cuando Jesús pasó, lo miró en el árbol. Jesús lo mira en el árbol y le dice: Zaqueo, baja, hoy conviene que yo me quede en tu casa. Y a partir de ahí, la vida de Zaqueo fue transformada, fue cambiada, ¿eh? Fue otra totalmente. ¿Qué tal si hoy nosotros nos dejamos ver por la mirada de Jesús, en este momento? ¿Qué tal si nos dejamos ver por la mirada de Jesús? Para que la mirada de Jesús nos transforme, para que la mirada de Jesús nos convierta, para que la mirada de Jesús nos haga hombres y mujeres nuevas, para que tu familia empiece a ser diferente, para que tu casa sea diferente. ¿Qué tal si tu casa, si tu familia se deja alcanzar por la mirada de Jesús? Es que cuando nos dejamos encontrar o alcanzar por la mirada de Jesús, hermanos, pasa algo increíble, pasa algo extraordinario. Dice la palabra, siguiendo con el texto, dice que te vi cuando estabas debajo de la higuera, antes de que Felipe te llamara. Dice, le respondió Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el rey
de Israel. Es que la mirada, repito, la mirada de Jesús cambia y transforma la vida de las personas. Y ya siguiendo con el último versículo, con la última línea de este versículo, Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Y esta parte, hermanos, me encanta de parte de Jesús. Esta parte del texto que hemos leído, que hemos reflexionado, me encanta. Dice: has de ver cosas mayores. Has de ver cosas mayores. Y eso que en aquel momento Natanael reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Señor. Y viene Jesús y le dice: es que no has visto nada, has de ver cosas aún mayores. Le dice Jesús. Yo no sé si hasta el día de hoy tú has visto, yo no sé qué te ha permitido ver el Señor hasta el día de hoy, pero si de algo estoy convencido, y te lo digo con toda seguridad, es que Jesús aún te quiere mostrar más a ti. Si tú has visto el actuar de Jesús en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu servicio, en tu ministerio, yo quiero decirte que Jesús todavía te quiere mostrar más, que hay algo más, que hay cosas mayores que Él nos quiere mostrar. Por eso, amigos, como haciendo un pequeño resumen, cuando nosotros nos dejamos encontrar por Jesús, siempre va a haber un deseo de anunciar, de proclamar, de contar a otros lo que es Jesús. Y aunque aquel nos diga, aunque quizás podamos pensar que el otro nos va a responder de una forma como que negativa, nosotros con el convencimiento le vamos a poder decir: ven y verás. ¿No me crees? Ven y lo verás. Te darás cuenta por ti mismo, ¿sí? ¿De dónde te quiere sacar Jesús? ¿Cuál es tu zona de confort? ¿Cuál es tu higuera? En Natanael la zona de confort era la higuera, pero en ti y en mí, ¿cuál es esa zona de confort que Jesús nos quiere sacar? Que Jesús nos quiere liberar. ¿Cuál es ese lugar? ¿De dónde, a dónde la mirada de Jesús nos quiere alcanzar para que nuestra vida sea transformada, para que nuestra vida sea otra totalmente, ¿sí? Y nosotros podamos decir con convicción y sentir con convicción de que vamos a ver cosas mayores, de que estamos abiertos a cosas mayores. Padre bueno, Padre Santo, te damos gracias, Jesús, por este momento que hemos compartido con todas estas personas que han seguido el programa. Señor, te damos gracias, Jesús, porque tu palabra, Señor, es la que viene a alimentarnos, la que viene a saciar nuestra sed. Tu palabra, Señor, es la que viene a ser, pues, ese alimento sólido, Jesús, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y sabemos que hoy no ha sido la excepción. Tu palabra por sí misma viene y hace un trabajo excepcional en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso, Padre amado, Padre Santo, hoy quiero pedir por todos los que están, pues, en este momento siguiendo este programa de Kairos, para que la fuerza, el poder del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ellos, que la luz del Espíritu Santo sea la luz de su camino en todo lo que tengan que hacer. Que hoy, en este momento, cada una de las personas que están escuchando, viendo este programa, sean seducidos por ti, Espíritu Santo. Sean encontrados por tu mirada. Déjate mirar por Jesús en este momento. Déjate encontrar por el Rey Jesús, para que tu mente y tu corazón puedan reconocer quién es el verdadero camino, quién es la verdadera luz, quién es la verdadera fuente, que es Jesús el Señor. Hermanos, que Dios les bendiga. De verdad es un honor poder entrar hasta su casa o donde quiera que usted esté viendo este programa. De verdad que el Señor le bendiga. Pues el objetivo de este programa Kairos es extender el reino de Dios a través de la palabra. Así que pues el Señor
bendiga a todos e invitarlos a seguir conectándose lunes a lunes a través del medio por el cual usted lo haya visto. Pues ahí cuénteles a otros también acerca del programa para que también otros puedan recibir la bendición que Dios quiere derramar sobre todos sus hijos. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Un gran abrazo.